Ahí está, pues con esa hermosa imagen de la Costa Verde, ahora que está saliendo un poquito de sol, que claro, no hay que confiarse. Empezamos la jornada de hoy en Cuerpo Médico y miércoles 22 de septiembre. Vamos a hablar de una afección a la piel, un tema que incluso ya habíamos tocado anteriormente, pero que usted ha solicitado una vez más que toquemos con un especialista. Hoy vamos a hablar de la psoriasis, cómo se produce, cuál es el tratamiento, hay manera de evitarlo. Todo eso y más el día de hoy. Ahí está, hoy día vamos a hablar pues de esta enfermedad, de esta inflamación en la piel que se presenta pues con frecuencia en algunas zonas de nuestro cuerpo, no rojas, escamación. Bueno, todo eso lo vamos a conocer el día de hoy. Tenemos un especialista muy importante que va a responder todas sus preguntas. Vamos a ver la nota y entramos ya con las consultas. La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. Es más, la psoriasis es una enfermedad común y de larga duración, es decir, que es crónica y que no tiene precisamente una cura. Ahora, también tiende a tener ciclos con brotes que duran semanas o meses y que luego disminuyen o incluso entran en un estado de remisión, atenuándose casi en su totalidad. Existen tratamientos para ayudar a controlar estos síntomas, sin embargo, se cree que la psoriasis es un problema del sistema inmunitario que hace que la piel se regenere a un ritmo más rápido de lo normal. En el tipo más frecuente de psoriasis, conocida como la psoriasis de placas, esta rápida renovación de las células da lugar a escamas y manchas rojas. Además, no está del todo claro qué es lo que hace que el sistema inmunitario funcione mal. Tengamos en cuenta, amigos de Cuerpo Médico, algunos signos o síntomas que nos permiten identificar un brote de esta afección a la piel. Por ejemplo, parches de piel rojiza, cubiertas de escamas gruesas y plateadas, pequeños puntos escamados, y esto se presenta de manera más común en los niños, piel seca y agrietada, que puede sangrar o picar, picazón, ardor, irritación, uñas engrosadas, picadas o acanaladas, y una inflamación en las articulaciones que se vuelven más rígidas. Tengan en cuenta estas recomendaciones, visiten a un médico especialista y no olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está pues la psoriasis, el tema de hoy. Por favor, usted ya puede empezar a llamar, a hacer sus consultas y les recordamos que tienen que ser puntuales y concisas para que puedan entrar la mayor cantidad de llamadas y baje el volumen de su receptor, de su televisor para poder escuchar bien. Vamos a presentar a la especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas. Estamos acompañadas de la doctora Antoinette Sobrino. Ella es médico, dermatólogo de Sisol Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctora Sobrino, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, también para ustedes. Doctora, justo hablábamos, bueno, esta es la segunda vez que tocamos el tema de psoriasis porque mucha gente estaba pidiendo que volvamos a desarrollar el tema justamente por la frecuencia. ¿Cuánta prevalencia hay en nuestro país de que se produzcan estas situaciones de psoriasis? Bueno, no hay una exacta, digamos, estadística en el país, pero aproximadamente se ve hasta un 1%, 2% de la población. Entonces es importante, es un número muy importante como para prevenir a las personas. Ahora, veíamos justamente en el informe de que no se conoce pues una causa precisa o una sola causa, ¿no?, que podría ser estos brotes de psoriasis, pero digamos, ¿cuál es la recurrencia que podría originar y desencadenar estas llagas, pues? Bueno, efectivamente, no existe una causa, pero sí existen factores que podrían desencadenar la enfermedad, ¿no? Primero, el número uno siempre está el estrés. El estrés es un tema, muchos pacientes cuando llegan a consulta nos refieren, doctora, mire, después de un episodio de estrés me ha ocurrido que me han salido estas lesioncitas, estos granitos, dicen ellos, ¿no? Y yo no sé por qué. Entonces,
¿Qué otro tipo de factores? Después, cuando le volvemos a hacer las preguntas, pues refieren que alguien en la familia siempre ha tenido ese tipo de lesiones. Entonces, también es importante ver el tipo de medicamentos que está tomando, añadiendo de repente otra enfermedad. Sí. Es importante también el ambiente, por supuesto, el tipo de alimentación, ¿no? Las comorbilidades que pueden tener, enfermedades extras que puedan tener. O sea, es un todo muy complejo y en definitiva pues hemos visto a lo largo de estos episodios de Cuerpo Médico que el estrés termina siendo un detonante para muchas enfermedades. ¿Qué le parece si nos vamos hasta Comas, doctora? Ya tenemos una primera consulta. Marisol, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Sobrino? Doctorita, buenos días o buenas tardes. Sí, yo tengo un nieto que tiene 5 meses de nacido, ¿ya? A partir del primer mes se le empezaron a poner así, parecido a eso, ¿no? A las manchas rojitas en la cara y en el cuello, y algo en la mano, en el cuerpo no. Entonces, mi hija lo ha llevado a un médico cerquita, porque todavía no lo saca mucho, y le ha dicho una dermatitis atópica, pero yo lo veo y pareciera que fuera una psoriasis. ¿Se trataría de psoriasis o es otro tipo de problema de la piel? Porque es en la cara, manchas rojas, como que fuera, como que quisiera desescamarse, en toda la carita y en todo el cuellito, y después está tiernito, son 5 meses que tiene. Entonces, ¿y cuál es su consulta, Marisol? Sí, ¿qué podría hacer? ¿Cómo la puedo ayudar a mi hija? Porque es mi nieto, mi segundo nietito que tiene esas manchas en la cara y solo tiene 5 meses. Claro que sí, perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da la doctora. Ok. Bueno, primero hay que comprender de que está bien el que lo has llevado al médico, pero en este caso el médico especialista es quien nos va a ayudar a dilucidar este tipo de enfermedad. Es importante decir que en realidad en menores de 10 años no es que sea imposible, pero digamos que es menos posible que exista una psoriasis. De todas maneras se necesita la visualización, la observación, ¿no? del niño, y también es importante ciertos exámenes, ¿no? En realidad el examen que nos pueda decir si hay o no hay es la biopsia. De todas maneras, como el médico a ti te ha mencionado que tiene una dermatitis atópica, que es lo más probable, ¿no? Es importante seguir los consejos, ¿no? La dermatitis atópica es uno de los diagnósticos diferenciales de la psoriasis y puede ser confundida, ¿no? Sí te recomiendo, Marisol, muchas gracias por tu pregunta, que acudas a un dermatólogo para que pueda ayudarte mejor. Claro, en todo caso sí, ¿no? Requiere pues una segunda opinión. Vamos ahora hasta Villa María del Triunfo. Verónica, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora, y muchas gracias por el consejo que me vaya a brindar. Lo que sucede es que yo soy una persona ya de 47 años. Ya hace un par de años atrás he visto que mi piel, tanto en mi brazo, a veces como en mis piernas, se enrojecen, me dan como un picazón, un poco como que se alza mi piel, ¿sí te parece? Pero me dura, ¿qué le digo? Unos minutos, por decirlo así. Ya. Y ahí a veces no le hago caso porque sí da un picazón. Entonces, para no dañarme yo misma, no hago caso o lo palmoteo, ¿no? O a veces puedo poner algo frío, pero de ahí desaparece. Entonces, a veces digo, le he tomado foto hace poco, porque cuando yo digo, voy al dermatólogo, y creo que es el especialista que sería, ¿cómo le puedo demostrar? Porque no es que me salga constantemente. Tampoco entiendo por qué me sale. A veces digo, de repente alguna comida, pero no tengo ¿No has identificado, ahorita. Verónica, en qué momento sale? Si después de bañarte, si es que en un momento de estrés o en un alimento. No, solamente aparece y desaparece. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da en todo caso la doctora, pero tú mismo lo has dicho, ¿no? El indicado es el médico tratante, el que te ve ahí en la piel. Pero vamos a ver la orientación que te da la doctora Sobrino. Hola, Verónica. Sí, está bien. Es muy bueno que cuando nosotros vayamos a acudir a consulta llevemos también una evidencia de las lesiones. Pero sí es bueno comentarte que las lesiones de psoriasis normalmente aparecen y se mantienen en el tiempo. O sea, no es de horas. No es de horas. Normalmente aparecen y las personas se asustan y llegan a la consulta. Doctora, me está pasando esto, tengo mucha picazón. Hay que entender que las lesiones son lesiones que pueden ser ovoideas, pueden ser chiquitas, pueden ser grandes. Existe mucha morfología, muchas de estas lesiones son extensas incluso, son rojas. Encima pueden haber escamitas que son un color nacarado, blanquecinas, ¿no? Muchas veces
veces la psoriasis no solamente tiene ese comportamiento de repente en las articulaciones, que es lo más común, y en la piel, sino también aparecen en la cabeza. Entonces, y muchas veces se confunde incluso con dermatitis seborreica, ¿no? Que con el tiempo ya se hace y se vuelve una psoriasis, que en realidad así comienza como una dermatitis seborreica y se puede confundir. Por eso es tan importante seguir en consulta. No es simplemente que la primera vez me curé y no, sino volver a una reconsulta y explicarle al doctor cómo es que va yendo tu enfermedad. O sea, en este caso no sería psoriasis, en todo caso deberías ir, Verónica, como bien precisas, con esa fotografía al médico tratante, al médico dermatólogo, para que pueda darte un diagnóstico y un tratamiento preciso. Vamos ahora hasta Pachacamac. José Luis, te escuchamos, gracias por esperarnos. ¿Cuál es la consulta? Hola, señorita, muy buenas tardes. Hola. Bueno, es la siguiente. Yo tengo una persona, un muchacho de 35 años, pero es un muchacho de síndrome de Down. Lo que sucede es que algo parecido de la foto que acaba de usted presentar le ha salido en la parte de la nuca, se puede decir, en la cabeza. Y no sé qué tratamiento seguir, puesto que empezó como un granito y luego se fue expandiendo y creciendo, tanto así que le ha abarcado a la parte de la cabeza cervical bastante, y por momentos le da comezón. Le echamos sábila en ese caso, pero no sé si es necesario de repente llevarlo a neoplásicas para que le hagan un tratamiento o una biopsia, se puede decir, porque en realidad preocupa, ¿no? Claro. Entonces, ¿Ya eso cuánto va tiempo lo creciendo de tiene? poco. ¿Cuánto tiempo lo tiene, José Luis? Ya será casi 2 años. Casi 2 años, ya, perfecto. Vamos a ver y escucha muy bien, por favor, la orientación que te va a dar la doctora. Gracias, José Luis, por tu pregunta. Sí, bueno, es importante y los padres sobre todo se asustan con este tipo de lesiones y es normal. Pero es importante decir que no es necesario llevar a la persona, al niño, a la niña, al joven, ¿no? A quien prefiera ver este tipo de lesiones, ¿no? Llevarlo a neoplásicas. No, en realidad todos los dermatólogos en nuestra consulta hacemos este tipo de práctica, ¿no? Es retirar un pedacito de piel, no es nada invasivo, entonces se hace en cuestión de 10 minutos. Como un 15 raspado, ¿no? un poquito más. Ajá. Se saca un pedacito más de piel, llegar hasta más o menos grasita, un poquito, y se coloca, en realidad es como una bolita, una circunferencia, y ya está. Y se manda a patología, ¿no? Entonces, eso nos va a nosotros a decir, el patólogo nos va a decir si es que hay psoriasis o no hay psoriasis. Si es que hubiera psoriasis, pues empieza realmente el tratamiento con diferentes tipos de tratamientos que ahora hay en el mundo, ¿no? ¿Y es un tratamiento de mediano o largo plazo o no se llega a curar nunca, doctora? Bueno, la verdad es que no se llega a curar, pero existen actualmente tratamientos que, digamos que es lo más top que existe en el mundo, que son los biológicos, que en realidad hacen un blanqueamiento de la piel impresionante. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de tratamientos, bueno, para decir verdad, es caro, y no es para todos los tipos de psoriasis, es generalmente para las psoriasis moderadas a severas. Eso es importante decirlo al público. Pero digamos que el tratamiento, si fuese este el caso, ¿no? de la persona que nos cuenta José Luis, llegase a ser psoriasis, hay un tratamiento que mejora la calidad de vida, que ya de repente no le genera ese escozor, esa quemazón. Hay un tratamiento. Sí, por supuesto, claro. Generalmente cuando nosotros tratamos psoriasis en cuero cabelludo, lo primero que se hace, aparte de los antihistamínicos, que es para que disminuya este prurito, esta picazón, pues existen los corticoides, ¿no? En lociones capilares. Entonces sí, por favor, José Luis, llevar, ¿no?, a esta persona de 35 años a dermatología para que pueda dar con el diagnóstico. Vamos ahora hasta Jesús María Rosario. ¿Cuál es tu consulta? Gracias por esperarnos. Buenas tardes, gracias por la respuesta. Yo sufro de psoriasis ya hace mucho tiempo y quería preguntarle a la doctora, además de cremas y, bueno, antihistamínico para la comezón, que es muy fuerte, porque yo lo tengo bien exacerbado, inclusive yo no tenía en el cuero cabelludo, pero ahora sí lo tengo, y en el tobillo, los tobillos y los codos lo tengo sumamente heridos, que sangran constantemente, y quería saber qué podría hacer. Tú ya estás en tratamiento, ¿De ¿verdad, tratamiento? Rosario? Perfecto. No, ahora no estoy en tratamiento, no todos estos años, bueno, por la pandemia y todo, no tengo tratamiento, y quería saber qué podría hacer. Claro, ¿cómo retomamos?
Muy bien, perfecto. tratamiento. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias por la confianza, doctora. Gracias, Rosario. Sí, generalmente, como hemos mencionado, pues la primera causa ahorita de la psoriasis como tal, pues es el estrés. Y lamentablemente, como no has seguido tu tratamiento, pues obviamente va a aumentar. Entonces, es importante que acudas al dermatólogo para que vea primero tu severidad. Y no solamente existe, como hace un momento mencioné, las cremas corticoides o el antihistamínico. Ya nosotros normalmente aumentamos, ¿sí? Los fármacos según cómo sea la severidad de tu enfermedad. Entonces, existen muchos medicamentos que generalmente lo que hacen es bajar la inflamación, ¿sí? Y por ende bajar también este ruedo, digamos, de las células que normalmente en la psoriasis, digamos, lo que la piel hace en un mes, es decir, mudar la piel. Regenerar la piel. Exacto. La psoriasis lo hace en 7 días. Entonces, esta medicación como el metrotexate, el calcipotriol, tacrolimus y todo ese tipo de medicamentos, lo que hace es tratar de disminuir esa proliferación, como le llamamos en medicina, ¿no? Y aparte existe lo que ya hace un momento habíamos hablado. Según la severidad, los tratamientos biológicos, que es ya lo más top que existe ahorita. Perfecto. Entonces, si hay un tratamiento, hay que retomarlo nada más. Rosario. Beatriz, gracias por llamarnos desde Santa Anita. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Jenny. Hola. Quería hacer una consulta respecto, creo que ya han estado hablando con respecto al tratamiento. Ajá. Lo que sucede es que la persona que tiene psoriasis en el hogar es, bueno, nosotros lo vemos como severo, ¿no? Porque es algo permanente, pero cuando toma su tratamiento de metotrexato y también ácido fólico, esto suele descender. Pero ¿qué sucede? O sea, este medicamento a la vez le afecta en otras situaciones del oído, que tiene una dificultad. Ya. Entonces, o le sube la presión. Y le limita mucho, ¿no? En ciertas, digamos, compartir, de que no se puede muy aparte, claro, brindar o algo, o sea, pero sí mejora, definitivamente en la piel. Claro, la psoriasis mejora, pero digamos que le complica otros padecimientos. Sí, ¿Cuál es la consulta, como le Beatriz? digo, es severa. O sea, yo sé que existen, pero creo que ya algo dijo la doctora, unas vacunas, inyecciones que tienen una protección más prolongada. O sea, no sé qué tan... ¿Quieres saber cuáles son esos tratamientos más desarrollados que se habían dado? Sí. O hay otra forma, ¿no? Porque hubo un momento que entramos a los grupos, porque hay grupos de estas personas, ¿no? Para apoyarse, y hablaban del uso inclusive de aceites de argán. Había otro aceite que no me acuerdo. Aceite de cannabis, ¿no? tal vez. Como una opción. Perfecto. Vamos a ver qué orientación nos da justamente la doctora. Ya quedó clarísima la pregunta. Doctora, tratamientos, no sé si alternativos o de repente no los más recientes que se han dado a propósito del psoriasis. Bueno, Beatriz, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, un poco hemos hablado, no es exactamente una vacuna el tratamiento biológico que estábamos hablando, más bien es un tratamiento en el tiempo, tal cual como has venido usando el metrotexato, pero hay diferentes tipos digamos, de este tipo de tratamientos biológicos. Entonces, pueden ser mensuales, pueden ser cada 6 meses, cada 8 meses, y eso es importante que lo determine tu dermatólogo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque según el tipo de psoriasis que volvemos a repetir, es que te van a realizar, te van a dar el pase para este tipo de tratamiento. Y es verdad, algo que quería acotar, que el metrotexato sí puede tener ciertos efectos secundarios. Por eso es importante que no solamente el dermatólogo trabaje solo, sino que también con otras especialidades. Y de repente lo que también necesita tu familiar, en todo caso, es ajustar la dosis. Eso también es importante decir. Entonces hay que acercarse al dermatólogo tratante, ¿no? Para justamente hacerle llegar esas inquietudes. Vamos con una última consulta, Chiquitos. Luis, ¿cuál es tu pregunta? Aló. Hola, Luis, Buenas tardes. te escuchamos. Sí, quería una consulta. Sí. ¿Qué climas son más perjudiciales para las personas que sufren de psoriasis? Qué buena pregunta. Bueno, ¿qué más que Iquitos? Iquitos es una zona excelente para que esta radiación que recibimos directamente del sol, gracias al sol, pues nos ayude a disminuir esta inflamación de la piel. O sea, zonas húmedas no conviene para nada. No, justamente porque la piel se seca más rápido y la piel seca pica. La piel seca siempre pica, por eso es importante no solamente que el paciente con psoriasis tome o de repente se aplique el tratamiento, sino también es importante hidratar la piel con cremas emolientes, cremas hidratantes. No sábila.
lo que escuchamos? No. Generalmente nosotros no. Y es importante también, importante, no bañarse con agua tan caliente. El agua caliente seca también la piel y eso da es más propensa a la persona a que seque y pique mucho más. Doctora, por favor, recomendaciones finales muy puntuales. Bueno, importante, por favor, ir al dermatólogo, es la persona indicada para que pueda diagnosticar tu enfermedad. Segundo, si tú ya tienes el diagnóstico de psoriasis, por favor, no dejar la medicación, seguir siempre las indicaciones del médico, acudir siempre 6 meses como mínimo, donde el dermatólogo que tienes, ¿no? Y muchas gracias, estamos en CISOL Salud para todos ustedes. Perfecto, muy bien, ahí está acudir pues, a los chequeos preventivos si es que ya se tiene el diagnóstico. Hacemos una pausa, pero vamos a seguir hablando del tema. Agradecemos a la doctora Antoinette Sobrino, ¿verdad? Médico dermatólogo de CISOL del municipio metropolitano de Lima, y regresamos con Sara Gustava, nuestra nutricionista, porque también vamos a hablar y preguntarles si es que hay una dieta específica o algo de la alimentación que podría también, ¿no?, incidir en el tema de la psoriasis. No se mueva, ya regresamos. Amigos, continuamos aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y hoy planteo la siguiente pregunta. ¿Sirve cambiar la dieta cuando se tiene psoriasis? En realidad, las personas que padecen esta enfermedad han notado que con algunos alimentos al parecer coincide que se exacerban sus síntomas, mientras que con otros alimentos en realidad disminuyen. Sin embargo, no contamos lamentablemente con suficiente evidencia para poder asociar o relacionar, en todo caso, alimentos con un efecto directo para poder agravar este problema. Lo cierto es que la persona que tiene psoriasis cursa con momentos donde este problema está bastante más agudo, se permanece semanas, meses, como bien lo hemos escuchado con nuestra invitada, y momentos en que remite y a veces podría coincidir con algunos alimentos y uno empieza a tener ciertas asociaciones. Pero lo que sí se ha visto en una revisión de estudios que se evaluó a más de 4.000 personas es que aquellas personas con psoriasis que tienen exceso de peso agudizan mucho más los síntomas. Por eso, mi primera recomendación es, si tienes psoriasis y tienes sobrepeso o tal vez obesidad, debes normalizar tu peso. Y para eso, desde la dieta tienes que evitar aquellos alimentos que tienen muchas calorías, aun cuando puede ser rico en nutrientes. De hecho, nosotros hemos hablado ya sobre las bondades de la mantequilla y hemos recomendado también que no debería exagerar su consumo a más de 2 cucharaditas en la semana, porque tiene una cantidad de calorías importante. Pero si tienes psoriasis, en realidad te conviene evitarlo. Lo mismo pasa con los alimentos que yo sé que son súper sabrosos. De hecho, el pan con chicharrón es uno de los desayunos preferidos de los peruanos. Pero lamentablemente el hecho de tener fritura y el hecho de colocar un corte de carne muy grasoso hace que tenga calorías extras y que no son necesarias para la dieta. En todo caso, si quieres comerte un pan con chicharrón, haz que este no sea frito y que sea de pura pulpa de carne. Así aprovecharás todo ese delicioso sabor y también la buena nutrición que te dan estos ingredientes. Y obviamente cremas, como por ejemplo la salsa de mayonesa, que tiene bastantes calorías, no son necesarias. Prefiere mejor elementos como el ají, el rocoto, que esto no va a exacerbar ni va a hacer que te pique más la piel, no tiene ninguna relación, pero que sí incrementa las calorías en el caso de la mayonesa innecesariamente. Es un alimento energético, puede estar hecho de buenos ingredientes, pero es un complemento no necesario si tienes exceso de peso. Podrías alternar con el yogur natural bajo en grasa, que sería una mejor
opción. Finalmente, aquellos alimentos que tienen bastantes aditivos alimentarios, colorantes, que dejan de ser naturales, como estos jugos envasados, y ustedes por favor lean las etiquetas, porque muchas veces esto no supera del 4% de pulpa de fruta y el resto es agua, o a veces no tiene fruta, sino sabor a fruta, entonces esos tampoco les conviene y prefieren la fruta natural e hidratarse con agua. Ahora bien, hay otro aspecto que se ha observado en los estudios y es la asociación de pacientes con psoriasis y que podrían ser incluso sensibles al gluten. Eso significa que no todas las personas con psoriasis pueden ser sensibles, sino que algunas personas con psoriasis podrían ser sensibles. Y nuevamente, no afecta del estado nutricional si uno ensaya retirarse el gluten de la dieta. El gluten es la proteína vegetal que está en el trigo, la cebada, el centeno y todos sus derivados. Por eso, el pan, por ejemplo, es algo que tendrían que eliminar de la dieta y reemplazarlo, por ejemplo, por un par de rebanadas de camote, un poco de papa o choclo, que son perfectos carbohidratos para el desayuno. Las galletas, por ejemplo, que hoy tenemos de diferentes variedades, colores, sabores, son también elementos que por lo general contienen gluten y deberían retirarse de la dieta si vamos a ensayar esta posibilidad. La cerveza, porque también tiene cebada, no debe estar dentro de esta dieta y obviamente las bebidas con alcohol en general para las personas con psoriasis no es conveniente. El emoliente, que es tan rico y es una bebida tan buena para todo nuestro sistema digestivo, si es que ensayas la dieta libre de gluten, también tendrías que retirarlo, al igual que todos aquellos alimentos que pueden contener gluten de forma natural o dentro de un aditivo alimentario, que es lo que llamamos el gluten escondido. Sara, mucha gente piensa que podría ser como una alergia, los mariscos, los cítricos, el chocolate. Es distinto. La alergia es distinto a ser sensible a un alimento. Cuando estamos hablando de alergias, hay una respuesta donde participa el sistema inmune. En el caso de la sensibilidad al gluten, también participa el sistema inmune, pero no se considera una alergia, sino una sensibilidad. No tendría que ver entonces con la psoriasis. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Lo cierto es que quien tiene psoriasis y tendría sensibilidad al gluten debería quitarlo porque su cuerpo no reconoce bien esto y genera una respuesta inmune que empeora el cuadro. Quedó entonces clarísimo. Y está, muchísimas gracias, Sarita. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 y 5:30 de la tarde, así que nos vemos a las 5. Cuídese. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecida, esto es Cuerpo Médico y justamente el día de hoy tenemos un tema muy interesante en un momento con el especialista. Vamos a hablar de los pólipos gastrointestinales y es que de por sí este nombre, este diagnóstico, en principio asusta muchísimo a la gente porque uno suele pensar en pólipos será lo mismo que un tumor, será maligno, será cáncer, esto significa que me puede dar un cáncer de colon. Bueno, todo eso lo vamos a absolver el día de hoy con un especialista. Así que vamos de arranque con un momento en el especialista. Y para desarrollar el tema de un momento con el especialista, vamos a presentarles a quien nos invita el día de hoy, nos visita, mejor dicho, estamos con el doctor Carlos Nureña.
Él es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también estamos acompañados, como siempre, con Sara Usabá, nuestra nutricionista, porque también tiene un tema muy interesante y tiene una mesa bastante atractiva que nos va a enseñar más adelante. Sarita, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. Efectivamente, hoy también vamos a hablar de la prevención de los pólipos en el colon desde la dieta. ¿Cómo es que la dieta va a ayudar a prevenir esto o, en todo caso, agudizar todavía más este problema? No se lo pierdan. Buenísimo, tenemos, recuerdo, hoy día 2 especialistas muy interesantes que nos van a hablar de este problema, los pólipos gastrointestinales. Doctor Nureña, bienvenido. Hola, como decía, en un inicio de este diagnóstico, de repente solamente pensar, ¿no?, de que uno pueda tener pólipos gastrointestinales, uno piensa, esto podría ser maligno, benigno, esto es cáncer, esto es un paso previo al cáncer. Por favor. Ya, bueno, primero saludar, Jennifer, gracias. Hola, Sara. Sí, pólipos gastrointestinales, tenemos que ver aquí qué es un pólipo primero, ¿no? Pólipo es, imaginemos que el tubo gastrointestinal que va desde el esófago, el estómago, intestino delgado y colon, tienen un revestimiento interno. Una mucosa. Se podría decir como la piel por dentro de todo este tubo. En esa mucosa es que hay crecimientos. Son crecimientos pequeñitos, de milímetros inicialmente. Y hay que saber que no todo pólipo es maligno. Ajá. Hay pólipos benignos que, gracias a Dios, en su mayoría son los benignos, y hay pólipos también malignos. Doctor, ¿qué es un pólipo maligno? Es uno de los pólipos que puede convertirse en cáncer. Ahora, lo importante es, ¿cómo identifico, doctor? ¿Cómo sé si tengo un pólipo benigno o tengo un pólipo maligno? ¿Cómo lo sé? Ahí tenemos que hacer los tamizajes. Tamizajes tanto por medio de endoscopía y por medio de colonoscopía. Dentro de los pólipos, los más frecuentes son los que se presentan en el colon. Entonces, tenemos la oportunidad que haciendo una colonoscopía podemos extirpar o extraer ese pequeño pólipo que me mide 3 milímetros, 5 milímetros o menos de 10 milímetros o hasta incluso a veces 20 milímetros. Con eso, eliminando ya ese pólipo, yo ya veo después con la ayuda de un patólogo si es que ese pólipo era benigno o maligno, y en su defecto, si era maligno, se acabó. Se retiró. Fin, ya no va a haber cáncer. Doctor, ahora, ¿qué define que un pólipo sea maligno? ¿El pólipo desde que aparece es maligno o se convierte en maligno por algún factor? Acá vamos a hablar de tipos de pólipos. Tenemos los pólipos hiperplásicos, por así decirlo, los más comunes. Estos suelen ser benignos. Cuando yo digo benignos, quiere decir que la tasa de que este pólipo hiperplásico se convierta en cáncer es bajísima, muy baja. Cuando yo digo un pólipo maligno, quiere decir que este tipo de pólipo, ya sea un pólipo tipo adenoma o aserrado, se convierte en cáncer, es mayor. O sea, este pólipo sí se puede hacer cáncer. Entonces, para no estar en la duda de decir se convertirá o no se convertirá en cáncer, lo sacamos. Se extirpa. Vamos rápidamente, doctor, ¿qué le parece una consulta? Tenemos Isela, nos llama desde San Juan del Lurigancho. Isela, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es mi esposo el día que empezó, en el año que empezó la pandemia, que fue el año pasado, en el mes de enero, a él lo operaron de un pólipo acá en la parte, ¿cómo se llama no era arribita, en el mismo intestino, le sacaron, ¿ya? Entonces ahí lo operaron y fue consultorio así en ambulatorio, nomás le sacaron en el hospital. Y tenían que entregarle justo el día de empieza la pandemia, el día 17, creo 16, y a él le tenían que dar sus resultados el día 19. Pero en el primer resultado que le sacaron en la biopsia le salió que era, ¿cómo se llama? Negativo. Cuando le hicieron la endoscopía, le peñiscaron, que le sacaron, ya le salió que era maligno. Entonces, hasta ahorita no hemos podido ver, porque no habían citas, no había nada, no hemos podido ver qué es lo que le ha salido. Pero lo que pasa es que él últimamente de nuevo comenzó que de nuevo se atragantaba, porque por eso es que fuimos. O sea, ¿no está recibiendo un tratamiento? No, ya no, señorita. Perfecto. ¿Y quieres ver qué orientación puede tener? De nuevo empezó, porque por eso también fue él que o sea, comía cosas así media secas y se atoraba, tenía que ingerir líquido. Quedó clara la Entonces, consulta, saber Gisela. si vuelve a crecer,
Claro. vuelve a crecer o no eso, porque a él le ese sacaron. pólipo. Si puede volver a salir, ¿no? En todo caso, luego de que ha sido ya extirpado, doctor. Y bueno, evidentemente tiene que ir, pues, ¿no? A un tratamiento, doctor. Sí. A ver, empezamos. Los pólipos, como son pequeños, como hemos dicho, miden solo milímetros, no suelen darnos síntomas, no suelen darnos problemas. El punto es que Peligroso. por la cultura que tenemos, solo vamos a hacernos un despistaje cuando tenemos algún problema, o mucho estreñimiento, o hay sangrado en las heces, o ya no puedo tolerar los alimentos, o tengo mucho dolor. Pero lo ideal, si es que hablamos específicamente de pólipos, por ejemplo, en colon, toda persona mayor de 50 años debería hacerse su colonoscopia. Si preguntamos, de los que conocemos, mayores de 50, ¿cuántos se han hecho colonoscopia? Aquí en Perú no hay esa cultura. ¿Cuándo va una persona a hacerse su colonoscopia? Cuando lamentablemente ya tiene muchos síntomas. Si vamos cuando ya tenemos síntomas, lo más probable es que encontremos un cáncer establecido. Entonces hemos perdido la oportunidad de encontrar esa lesión llamada pólipo de pequeños milímetros. En este caso, respondiendo a la pregunta, si es que tiene problemas al pasar alimentos que se atraganta, eso no tiene que ver nada con el pólipo. Para yo poder decirle si fue maligno, fue benigno, tendría que ver la biopsia, como bien dice, y dependiendo de eso damos un seguimiento. Si fue benigno, yo le puedo repetir el procedimiento en 5 o 10 años, le puedo decir, tú has tenido un pólipo que es benigno, no te preocupes, no es necesario que te repitas este procedimiento hasta 5 años o 10 años, depende. ¿Puede de lo que volver a encontremos. aparecer el pólipo ahora que Pueden volver a crecer, eso sí, pueden volver a crecer, pero hay que tener esto. Desde que yo tengo un pólipo hasta que se hace cáncer, si es que se hiciera, demora más o menos 10 a 15 años. O sea, no hay por qué alarmarnos de decir, tengo un pólipo y ya el otro mes o de aquí en 3 meses ya es cáncer. Justo, doctor, usted ha dado un mensaje que es clarísimo. Aun cuando este pólipo tiene la posibilidad de hacerse cáncer, va a pasar un tiempo. Entonces, lo que queremos decirles acá es que este es un tipo de cáncer, en todo caso, que es prevenible totalmente. Entonces, todas las personas a partir de los 50 años tienen que hacerse una colonoscopia justamente para detectarlos temprano y evitar que esto migre a un cáncer. Ahora, doctor, ¿qué hace o por qué las personas hacen estos pólipos? ¿O cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes estarían más expuestas, además de quienes tienen 50 años, hombres o mujeres, ¿no? Exacto, ya. Aquí vamos a ver un componente genético, o sea, de por sí hay personas que tienen más predilección a hacer pólipos que otras, y dentro de los factores asociados, que van con nutrición específicamente, son obesidad, comidas altas en grasas, carnes rojas, tabaco y alcohol son los factores que se ha demostrado que hay una asociación a presentar más pólipos. Doctor, si los pólipos son asintomáticos, entonces solamente empiezan a dar síntomas cuando ya es una situación que podría ser incluso inmanejable y que ya nos podría decir o hablar de un cáncer, un probable cáncer. Exacto. La idea de tratar el pólipo es evitar llegar a una cirugía o en su defecto ya el cáncer está muy avanzado a un tratamiento paliativo, pues, ¿no? Es por eso que tenemos la oportunidad. Hay que fomentar esto, una cultura de despistaje. Para colon 50 años, para estómago si es antes, 38, 40 años más o menos. ¿Y qué exámenes son, doctor? Aquí estamos con los exámenes endoscópicos. Es una sonda que en la punta tiene una cámara con la cual, si es endoscopía alta, ingresa por la boca, esófago, estómago, vemos directamente si hay algo alterado o un pólipo, tomamos una muestra que es una biopsia, una pequeña pinza, retira el elemento y eso se ve al microscopio. Si es una colonoscopía, lo mismo, es otra sonda un poquito más grande y entra por el canal anal y me ve todos los segmentos del colon, incluso la parte terminal del intestino delgado, que es el lignum. Doctor, muchas personas le tienen miedo a la endoscopía y a la colonoscopía. ¿Eso es algo que duele? ¿Es algo que me puede dañar? Si alguien me saca, digamos, una muestra de algún tejido, ¿quiere decir que me va a pasar algo o que se va, digamos, irradiar, cualquier ¿no? Toca, cosa irradia. que tuviera por ahí? Ya. Hay mucho esta creencia, ¿no? De que mi familiar tenía cáncer, se fue al hospital, lo cogieron, lo tocaron o lo abrieron, le hicieron una cirugía y el cáncer se diseminó. Quisiera darme un tiempo para explicar qué pasa en estos casos. Lo que pasa es que muchas veces encontramos un cáncer ya que está avanzado y lamentablemente cuando ya diagnosticamos es demasiado tarde. El cirujano a veces intenta erradicar el segmento afectado, pero al momento de ingresar ya ve que está todo diseminado.
No significa que por cortar o por diagnosticar o por tomar una biopsia ese cáncer recién se diseminó, no. Lamentablemente recién se está diagnosticando, como que recién nos damos cuenta. No duele la endoscopía. La endoscopía no duele, produce un poco de, se podría decir, molestia porque es normal, vas a tener un tubo, se podría decir que ingresa, pero para eso utilizamos sedación. Sedación superficial con benzodiazepinas, o si el paciente es un poquito más ansioso, más preocupado, podemos utilizar sedación con los colegas de anestesiología, donde el paciente queda totalmente dormido, no siente nada. Lo mismo ocurre con la colonoscopía. Igual con la colonoscopía. ¿Y cada cuánto uno tiene que realizarse este chequeo a partir de los 50 años, independientemente sea varón o mujer? Exacto, estamos hablando de despistaje, ¿no? Si yo quiero hacer específicamente despistaje de pólipos, 50 años. Si yo tengo otra causa por la que quiero hacerme el procedimiento, ahí la edad varía. Lo mismo para la endoscopía, 40 años o incluso 35, dependiendo. O sea, si hay factores de riesgo, es mucho antes. Exacto, 40. depende de lo que yo quiera encontrar. Por ejemplo, en endoscopía quiero descartar una gastritis con Helicobacter pylori, lo puedo hacer, se puede hacer antes la endoscopía. Ya tengo un paciente con pérdida de peso, anemia, tal vez toco una masa, sospecho ya que hay un cáncer ahí, la hago antes. Eso va a depender ya de cada cosa. Si hablamos estrictamente de pólipos, varones, despistaje, varones, mujeres, 50 años, y en el caso de pólipos gástricos, estamos hablando de 35 40 años. Qué importante lo que acaba de mencionar, un paciente con anemia, baja de peso y de repente no hacemos mucho caso, eso es un signo de alerta. Por favor, inmediatamente al médico. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los divertículos y los pólipos? Ya, un divertículo es, se podría decir lo contrario, un pólipo. En el pólipo hemos dicho que de la mucosa crece hacia adentro. El divertículo es como si creciera hacia afuera, una bolsita, por así decirlo. O sea, hacia la luz del intestino. Hacia afuera de la luz. Es como decir, yo tengo mi tubito y aquí se forma una bolsa hacia afuera. ¿Eso por qué se da? Muchas veces porque el paciente sufre de estreñimiento crónico, hacemos mucha presión tal vez o algunas actividades que nos generen más presión, obesidad. Esto me genera que la mucosa se prolapse, por así decirlo, y me da estas bolsitas. Y ya eso tiene otras complicaciones si es que no resolvemos el problema del estreñimiento. Doctor, ¿y hay algunos cambios que podemos hacer, ¿no? Estos que nos hablan de la higiene alimentaria, que podría ayudar en todo caso a prevenir, ¿no?, la aparición de pólipos, por ejemplo, como el tema de los horarios de la alimentación, comer muy caliente, muy frío, picante, comer apurado? Claro, como mencionamos, los pólipos tienen factores de riesgo que me ayudan a aparecer, ¿no? Pero no significa que vaya a desaparecer. O sea, ya hablamos que fumar, el alcohol, carnes rojas, grasas. Doctor, yo no hago nada de eso, hago ejercicio, soy delgado, entonces no me va a dar, no voy a producir pólipos. Lamentablemente tienes menos riesgo que otra persona que tenga esas costumbres, pero no puedo asegurarlo a menos que verifiquemos con una colonoscopía. Vamos a seguir con las consultas, doctor. Nos están escribiendo desde el WhatsApp. Inmediatamente leemos la consulta. Víctor Telles dice, tengo 37 años y el año pasado me quitaron 2 pólipos de 5 milímetros. ¿Es probable que pueda desarrollar pólipos malignos teniendo en consideración que mi madre tuvo cáncer de colon? Importante la pregunta, si es que yo he tenido en primer grado padre o madre con cáncer de colon, ¿yo tengo más riesgo? Claro que sí. Es importante saber la edad del diagnóstico. Por ejemplo, si a su madre le diagnosticaron a 50 años, él debería hacerse la colono 10 años antes, desde los 40. Si le diagnosticaron a los 60, no hay problema, porque 50, 70 también no hay problema desde los 50. Si le diagnosticaron, no sé, a los 45, él tendría que hacerse desde los 35. Ahora, respecto a ese pólipo, como ya dijimos, si bien es cierto, la colonoscopía o la endoscopía me permiten, por ese propio examen, diferenciar si es que es benigno o maligno, que me va a decir definitivamente lo que es la biopsia o el patólogo. Entonces necesitaría ver el resultado de biopsia de ese pólipo que le extirparon para poder decirle si era benigno o maligno. Si fue benigno, yo le puedo decir tranquilo, te puedes repetir tu examen en 5, 7, 8 años. No te va a pasar nada, vas a estar libre de cáncer en ese tiempo. Pero eso solamente lo determina pues el médico. Exacto. Vamos ahora con una última consulta hasta San Bartolo. Eleuterio, gracias por llamar. Te escucha el doctor. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctor. Yo
Yo tengo pólipos en mi vesícula. No me deja trabajar, da comezón, me duele por ratos, no me trabaja bien el estómago. Parece que a consecuencia de esto pareciera gases y el tránsito intestinal no me está trabajando bien y me duele. Tengo este problema. ¿Qué edad tienes, Eleuterio? Tengo 56 años y aparte tengo diabetes. Perfecto, vamos a ver qué orientación te da el doctor. Ok, muy bien. Pólipo vesicular nos ha hecho. Este es otro tema. Tenemos la vesícula biliar que también puede presentar pólipos. Una vez más, el pólipo es tan pequeño, de milímetros, que no genera molestias. En este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que medir el tamaño del pólipo. Si el pólipo mide más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, lo recomendable es extirpación de la vesícula, porque ya pólipos mayores de 1 centímetro tienen riesgo de cáncer de vesícula en un futuro. Pero el pólipo de por sí no es el causante de tus molestias. Lo más probable es que no hay un adecuado ritmo evacuatorio, estamos generando distensión, gases, tal vez por ahí problemas de estreñimiento, o quién sabe, tenemos por ahí problemas de gastritis, pero ya tendría que hacerte más preguntas, o por la misma diabetes a largo plazo también me genera alteraciones en la vasculatura y alteraciones en las inervaciones nerviosas, pero tendría que hacerte muchas más preguntas para ayudarte en ese problema, pero no es problema del pólipo vesicular. Cambio en las heces, en la forma de las heces, de la deposición, doctor, esa es una señal de riesgo y de alerta. Claro, ya tengo cambios en el grosor de las heces, eso ya quiere decir que el pólipo, hemos llegado muy tarde, ya ese pólipo lo más probable ya es un cáncer, y un cáncer grande. ¿Y ese cambio en las heces es siempre o eventualmente? Depende, hay algo que se llama diarrea por rebosamiento, que quiere decir que la luz, por así decir, la luz del colon, por el cáncer se estenosa, se cierra. Ya no pueden pasar las heces porque son duras. Entonces hay como secreciones que pueden salir. Entonces por eso se dice se altera entre diarrea, estreñimiento o las heces salen delgaditas. Bueno, y todo eso ya es ¿no? Con un diagnóstico temprano, así que ya lo sabe. Por favor, doctor, recomendaciones finales y reitere esa recomendación para los chequeos preventivos. Entonces, recomendación final, hacerse los despistajes tanto por colonoscopía, por endoscopía, que simplemente ese tal vez miedo a hacerse el procedimiento me puede salvar la vida en un momento, o evitarme cirugías o evitarme tratamientos oncológicos difíciles de tolerar. Perfecto, la prevención es la palabra clave. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Carlos Nureña, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a hacer ahora una pausa, pero regresamos con Sara Busada porque también tiene muchas recomendaciones que darnos al respecto. Regresamos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición para hablar justamente en relación a estos pólipos, particularmente los que se alojan en el colon. ¿Por qué? Porque como bien nos ha explicado hoy nuestro médico, es que la alimentación, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo. Por eso es que uno de los alimentos o tipos de alimentos más asociados que son contraproducentes o que incrementan el factor de riesgo para generar pólipos en el colon son justamente los alimentos procesados y las carnes rojas en particular. ¿A qué nos referimos con carnes rojas? A la carne que viene, por ejemplo, de res, ¿no? La carne de vacuno. Podemos hablar incluso de las vísceras también y todas las carnes que realmente tengan este color rojo oscuro. Por ejemplo, en el caso del cerdo, cuando estamos hablando de un cerdo ya maduro, grande, podemos decir que es una carne roja. Sin embargo, cuando estamos hablando de un cerdito bebé, entonces podría considerarse una carne blanca incluso. Ahora, también tenemos lo que son carnes procesadas y básicamente las referimos a los embutidos como la jamonada o la salchicha que tenemos aquí de ejemplo. Pero no solamente es eso, también podemos incluir al tocino y a las carnes que son curadas o salazonadas. Por ejemplo, el charqui entra dentro de esta categoría. Es una carne
procesada. Lo mismo si estamos teniendo, por ejemplo, una carne molida a la cual no solamente la procesamos en la molienda, sino que le agregamos una serie de aditivos, es una carne que también consideramos procesada. Diferente es cuando yo corto o compro mi porción de carne, la muelo y la aderezo en casa con condimentos totalmente naturales. Ahí cabe la pena hacer la diferencia. Pero lo cierto es que cuando estamos hablando de carne roja en general, no es recomendable consumir más de medio kilo a la semana, porque sí está asociado con factor de riesgo para cáncer si exageramos en la cantidad. Muchas personas dirán, yo no me como medio kilo de carne, sin embargo, si empiezan a mirar un poquito su dieta, probablemente lleguen a alcanzar mucha gente. Incluso cuando hacen esos domingos o sábados una gran parrillada y ahí las personas exageren la cantidad, fácilmente podrían llegar a consumir más de medio kilo. Por eso ahí mucho cuidado con eso. Y también tenemos que ver con aquellos alimentos que les estamos agregando más grasa en el procesamiento, y me refiero básicamente a la fritura, como en el caso de las papas fritas. Entonces, alimentos que incrementan el factor de riesgo para desarrollar un pólipo, estamos hablando de alimentos que tienen grasas añadidas en exageración, como por ejemplo las papas fritas y tantos alimentos procesados, al igual que las carnes rojas y las carnes procesadas o embutidos como lo tenemos acá. Por otro lado, ¿qué cosa sí ayuda a prevenir estos pólipos en el colon? Alimentos ricos en fibra. Y ahí, por supuesto, nuestras preferidas son las frutas. Y así como las ven ustedes acá, miren qué belleza de manzana. Una manzana que es un alimento que todavía podríamos decir que está vivo, porque no solamente tenemos la protección de la cáscara, que es donde está la mayor cantidad de fibra, sino que también en la pulpa hay componentes activos que son preventivos de diferentes problemas a la salud. Y si yo comparo, pues, por ejemplo, un snack quiero entre mi salchicha y mi manzana, por favor, elijan siempre lo natural, que ustedes simplemente mirando la diferencia en el color, en la forma, en lo natural, yo creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia y siempre preferir estos alimentos naturales que son los saludables y que nos van a dar mucho más salud. Obviamente las ensaladas, yo sé que en muchos hogares peruanos todavía no hay la costumbre de consumir ensalada todos los días. La sopa es un alimento que está bastante arraigado en nuestra dieta y está muy bien, pero aun cuando haya una sopa de entrada, siempre, aunque sea en el plato de segundo, debería haber una porción de vegetales, de preferencia crudos en forma de ensalada, además de los guisos. Pero si optas por una ensalada de entrada, estaría genial también y es mucho mejor porque al igual que las frutas, todavía tienen componentes activos, además de vitaminas, minerales y fibra, que es lo que necesita nuestro colon. Si eres una persona estreñida y tú estás consumiendo por lo general unas 3 a 5 unidades de fruta al día, consumes tu ensaladita todos los días, pero igual sigues estreñido, fíjate si estás tomando suficiente agua, porque aun cuando haya fibra, pero no haya suficiente agua, puede causar también estreñimiento, lo cual no conviene para los pólipos. Y si aún así te hidratas bien y sigues con estreñimiento, empezaremos a buscar complementos en la dieta que incrementan la fibra, como por ejemplo el salvado de trigo, que puedes incluirlo en el agua, en el yogurt, en tu ensaladita de fruta o incluso en los jugos que podrías preparar eventualmente. Recordemos que hay además otros alimentos con efecto laxante natural, como las ciruelas, los guindones, la pitahaya, y podríamos hablar del tamarindo. Hay una lista amplia de alimentos, pero si queremos prevenir los pólipos, una dieta variada, saludable, balanceada, donde predomine alimentos ricos en fibra, como los que hemos mostrado acá, y elimine o minimice en lo posible los alimentos ricos en grasa y carnes procesadas. Sarita, y las carnes procesadas también incluye vísceras del pollo también, como corazoncito, mollejita, No hígado. es una carne procesada, pero sí está dentro de las carnes rojas. Entonces, cuando yo sumo en mi semana la carne roja que estoy consumiendo, debo incluir las vísceras en este conteo. Y en relación al salvado, ¿podría ser también incluirle chía tal vez? Sí, es otro complemento que también puede ayudar. Sin embargo, para el estreñimiento
alimento el salvado es más efectivo? Es más efectivo. Y hay salvado de trigo, de manzana, de diferentes frutas, porque recordemos que esta es la cascarita que envuelve justamente ya sea al cereal o a la fruta, y de ahí se saca pues esa fibra. Entonces una alimentación balanceada, saludable, ¿no? Que no abuse evidentemente pues de los productos, de los alimentos procesados. Recordemos que todo en exceso siempre va a hacer daño. Muchas gracias, Sara. Siempre es interesantísimo prestar mucha atención a todas las recomendaciones nutricionales que nos da. Y usted recuerde que si puede o quiere, mejor dicho, quiere, porque tiene que volver a ver este segmento de nutrición y los otros, usted puede entrar al canal de YouTube de TV Perú. Ahí está el link de Cuerpo Médico, están todos los episodios desde un año atrás, incluso, y usted puede volver a repasarlo, véalo incluso en casa, ¿no? Linkéelo, viralícelo con sus conocidos para que también muchas personas puedan educarse y saber cómo alimentarse. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao.